flexibles, nos dicen que hay que ser discretas, correctas. Buenas tardes, en esta tarde muy fresquita de recién arrancado el invierno. Acá estamos con dos amigas, compañeras y amigas a las que quiero mucho. Somos húmedas por Radio Inclusiva, por nuestros cuerpos y por la Pacha. Si alguno está teniendo alguna dificultad desde Instagram, puede pasarse a YouTube. Si tiene dificultad en YouTube, puede pasarse al Facebook Live. O sea, estamos en las 3 plataformas y por si eso no fuera poco, vamos a estar guardados también para quien lo tenga que escuchar en diferido y no llegó. Lo pueden picar, compartir, etcétera, etcétera, etcétera. Y también les pedimos, porque hoy estoy pedigüeña, que por favor pongan seguir y suscribir en el canal de la radio, porque queremos tener un canal propio de YouTube. Así somos, wow. Bien, programa especial. Bienvenida, Nina. Bien, gracias por la invitación. ¿Se me escucha? Perfecta, Nina. Sí, perfecto. Bueno. Nina es Nina Isabel Brugo, que es pilar de campaña CABA, de campaña por el aborto legal, referente de un montón de personas y una de las primeras compañeras de campaña con las que me abracé fuerte cuando yo arranqué a militar. La conocí en la exposición, en la primera exposición de Urna Verde, allá por diciembre, 10 de diciembre del 2018. Y bueno, así recorrimos marchas, calles, y nos fuimos un día viajando a Chile. Porque las compañeras chilenas, ahora lo va a contar Vero, nos invitaron a ir para una marcha increíble que hicimos por Santiago de Chile en el 19. Y ahí fue que la conocí yo. ¿Vos la conocías a Vero, Nina? No, la conocimos ahí. Acá, del otro lado de la cordillera, Vero Ávila, o sea, la Bávila. Hola, Nina. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Mucho tiempo. Juntas, hemos marchado juntas aquí y allá, de este lado y del otro. Sí. Y de La Plata, en La Plata. En La Plata, juntas. Sí. Cuando yo me acuerdo claramente que fue que nació tu nieto o nieta en esos nieto, días. Un varoncito. Sí, me acuerdo. Como es todoterreno, fue y volvió a Buenos Aires, una cosa que yo no habría hecho jamás, pero ella hizo. Fue, vino, volvió y se devolvió. Maravillosa. Yo es una de las compañeras de las cuales yo siento mucha admiración y orgullo de haber conocido, de conocer y de sentirla mi compañera. Nina, nunca me voy a olvidar de las cosas que me dijo cuando estuvo en Santiago. Y la verdad es que yo creo que ella se acuerda de las situaciones que pasaron, un poco complejas. Sí. Y el consejo que me diste esa vez, la verdad es que así ha sido. Nos hemos ido reencontrando con las compañeras. Las cosas van pasando y se van aquietando y la verdad es que había que esperar y ha sido hermoso volver a caminar con muchas de esas compañeras nuevamente. Así que tenías mucha razón. Siento que no me puse el pañuelo y las veo a ustedes con el pañuelo. Yo lo tengo atrás. Lo tengo siempre ahí. Sí. No hay problema y además me he puesto por lo menos una cosa verde aquí. Porque no dejo de ser verde. Estoy en la marea verde. Toda tu ropa es verde y violeta. Sí, lo de atrás también, por eso. Bueno, ya Adri, ¿para qué decir? Ya hemos estado conversando varias veces y contenta, siempre alegra juntarse con las compañeras, con las amigas de allá, después con la alegría de que fue ley, de que es ley. La verdad es que
Nada, se siente igual una sana envidia. Y nosotras estamos siguiendo y hemos seguido las movilizaciones de ustedes y cómo han ido transformando el conjunto social de Chile para hacer una sociedad que cambie realmente, ¿no? Y que las posibilidades ahora están. Y eso nos ha alegrado muchísimo y la seguíamos y cada movilización o qué posibilidad de represión que había, nosotros estábamos acompañándola y dándole nuestras energías desde acá. Sí, y solidaridad mucha sentimos las compañeras cuando había que firmar cartas y todo, cuando estuvo la violencia y la violación a los derechos humanos como en los peores momentos. Las argentinas se pusieron siempre con nosotras en esa solidaridad que trasciende a las fronteras y todo, sentimos siempre ese apoyo, así que, y nada, y fue muy paradójico, Nina, porque llegamos con Alejandra del encuentro en La Plata, yo no alcancé a desarmar mi maleta y a los 3 días Chile estalló. Yo llegué a Santiago el 16 de octubre, de vuelta del encuentro de La Plata, 15 o 16 de octubre, y el 18 de octubre revuelta, explota Chile. Fue maravilloso, porque veníamos ya con toda esa energía de La Plata, de esa marcha inmensa, y llegar acá y a los 2 días estábamos marchando acá, y no paramos de marchar hasta enero, febrero, no sé. Y sí, yo creo que estamos a puertas de un cambio importante, una profundización de la democracia que nos hacía mucha falta, que nos sigue haciendo falta en América Latina y el Caribe, con todas las noticias que estamos recibiendo desde Nicaragua, El Salvador y todo. Creo que lo que va a pasar en Chile ahora, el 4 de julio, que inicia el trabajo de la Convención Constitucional, nos abre una posibilidad enorme al movimiento feminista, a las disidencias sexuales de género, a las minorías, como le habían llamado, pero que nosotras le llamamos disidencias, ¿no? Que los antiderechos se siguen refiriendo a nosotras como minorías, pero yo creo que hay una tremenda oportunidad para que todas esas subalternidades que estamos y que hemos estado en la calle luchando, tengamos un lugar en este nuevo pacto político, social que se va a empezar a escribir. Así que estamos muy esperanzadas de que esas cosas puedan ocurrir. Y nosotras las acompañamos. A mí me da también sana envidia de ustedes que yo creo que en esta cosa de la movilización y de la participación popular están unos escalones adelante nuestro. Con mucho dolor, ¿no? Porque ha sido una exposición y el poner el cuerpo a tanta tortura, a tanta agresión, tanta violencia, pero habla también eso de una madurez del pueblo, de los pibes jóvenes, les pibis que salieron a la calle a militar, que acá eso está más calmado todavía. Pero América Latina está movilizada, digamos, con la represión y todo en Colombia, sin embargo ahí están firmes, en Colombia también. Estamos en un momento muy especial y tenemos que verlo como tal. Sí, yo estoy de acuerdo en lo que dice Nina, yo creo que sí, ahí está Brasil por el otro lado, digamos, ¿no? Pero ya saldrá. Ya se va a ir, sí. Pero sí estamos en un empuje que yo creo que están ocurriendo. Bueno, llegamos a un Perú minuto en que ya no soportamos más. En Perú puede haber cambios también, lo estamos esperando. Sí, exacto. Sí, yo creo que llegamos a un nivel en que ya las formas de hacer política ya no se toleraron más. No se toleraron más y necesitamos un cambio democrático, yo diría, hasta civilizatorio profundo, porque habla de una nueva forma de relacionarse. Y se está viendo la variedad de los géneros participando conjuntamente. O sea, imagínate que nosotros ganamos la paridad y le tuvimos que ceder cupos. Tan importante que las tenemos que saber valorizar. Y la variedad, esa variedad cultural y de géneros, la estamos viviendo en muchísimos países de América Latina y la estamos viviendo en la Argentina, más allá de muchas otras cosas que podamos decir o no decir, ¿no? Pero estamos así. Sí, imagínate que nosotros en la convención tuvimos que ceder cupos a los hombres porque ganaron muchas mujeres. Ganaron muchas mujeres y para que la paridad se
llevar a cabo efectivamente, como la ley lo decía, hubo que ceder cupo a los hombres. Así de buenas competidoras son las mujeres. Somos las mujeres. Bueno. Cuando la mujer se moviliza, produce una revolución. Así es. Así es. Bueno, compas, ¿estamos listas? Sí. Bueno, Vamos. para arrancar así, perdón un segundito, quiero mandar un saludo enorme a una compañera que tuvo un problema técnico porque se le cortó la luz a Gaby Romanelo. Un beso grande a Gaby, que hoy me abandonó otra vez, me dejó sola. Y a María Julia Constant, que también tuvo un problema de último momento, así que va a tener que venir otro día. Qué pena que me da, vamos a tener que volver a hacer un programa de aborto otro día. María Julia, que es también militante de las históricas de campaña junto con Nina y referente de la Ciudad de La Plata, de la campaña Aborto Legal de La Plata, que están como haciendo la punta de lanza o el ariete, digamos, para empujar una discusión que hoy nos vamos a dar en el programa. Es acerca de la ley de aborto legal, de aborto voluntario, es la ley de IVE, y la necesidad o no de reglamentación, y qué pasa con el protocolo, y todas esas luchas sobre reglamentación sí, reglamentación no, que ahora Nina, que es abogada, nos va a meter en tema. Adelante, Nina. Bueno, gracias. Primero, nuevamente agradezco la invitación para hablar sobre objeción de conciencia, porque esa es la problemática fundamental de que nosotras consideramos si hablamos de reglamentaciones o no. Y por otro lado, quiero aclarar que quede muy, pero muy claro que si bien yo soy un integrante más de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito acá en Argentina, he sido miembro de la comisión redactora, he sido cofundadora, pero voy a hablar a nivel personal. No es lo que yo diga, es mi apreciación personal y no algo que comprometa la campaña en sí. Eso lo quiero dejar muy en claro para que nadie pueda decir alguna cuestión sobre eso. Porque hay la diversidad, es digamos, toda la campaña es una campaña que es diversa y pluralista. Y entonces voy a hablar a nivel personal. Yo lo que al partir de hablar de derecho al aborto, debemos partir con un reconocimiento a las mujeres como sujetos de derecho, de su autonomía, su dignidad, su libertad, su salud y su vida. Desde allí considero importante distinguir qué es la libertad de conciencia y qué es objeción de conciencia. Porque en cuanto a lo primero, la libertad no puede regular las creencias íntimas y privadas de las personas del Estado. De ahí que en el artículo 19 de la Constitución Nacional Argentina, las acciones privadas de los hombres, como se decía entonces, porque nos incluían ahí, en cuanto no ofendan o perjudiquen a nadie, uno lo puede tener. Inclusive si no se manifiesta, yo podría ser una racista y si nada digo sobre eso, nadie me puede cuestionar. Ahora, cuando esa manifestación se hace, la cuestión es distinta. Pero también esto habla de posturas, de creencias, de ideología, de su autonomía, la libertad de pensamiento, libertad ideológica, que hace también a la libertad de expresión, a la libertad religiosa o de prensa también. Pero cuando hablamos de objeción de conciencia, es la negativa a acatar órdenes o leyes o realizar actos o servicios invocando motivos éticos, morales o religiosos.
allí se invoca que las personas deben responder en primer lugar al tribunal de su propia conciencia. Pero ¿cuál sería una definición de eso? Es un derecho subjetivo a resistir los mandatos de la autoridad cuando contradicen sus propios principios. Morales tengan que ver con las convicciones íntimas de una persona. Pero esta objeción, ¿es un derecho? Cabe preguntarse. Y en esto hay diferentes posturas. Porque también depende a qué hablamos, de qué tipo de objeción de conciencia estamos hablando, a qué lo habilitamos, a dónde nos abstenemos a realizar determinados actos. Por ejemplo, de alguna manera se toma que la objeción de conciencia estaría justificada en los tratados internacionales de derechos humanos. Pero esto estaría que ver y se tiene que entroncar tal vez con la desobediencia civil o el derecho a la opresión. Y se habla que fundamentalmente se hablaba de la objeción de conciencia en el caso de un servicio militar obligatorio como había en la Argentina, y que una persona, por ejemplo, no está dispuesta a aportar un arma, no puede ser militar, y un policía que dice que no va a atacar, que no va a aportar un arma porque no va a matar a una persona, por supuesto, no puede ser policía, no puede ser militar. Inclusive, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina consideró válido que se eximiera del servicio militar obligatorio en algún momento cuando eso iba contra sus cuestiones religiosas o morales. Y también son los casos de la religión Testigos de Jehová. Ellos están en contra de las transfusiones de sangre. Y nadie puede obligar a que reciba sangre a alguien que no lo quiere recibir, porque va contra sus principios, y entonces es una objeción de conciencia que podemos decir que es válida. Como también, bueno, el hecho de que tampoco quieren jurar la bandera, en fin. O sea, se está refiriendo a mi persona, la persona es objetora. Se está refiriendo a mi creencia, a una cosa que hace a mi decisión. Pero hay una cuestión. La Argentina es un país signatario, ha firmado los pactos y convenciones internacionales de derechos humanos y su protocolo facultativo en un conjunto jurídico de derecho internacional de derechos humanos, y está obligada a garantizar a las mujeres los derechos a la vida a un máximo nivel posible de salud física y mental, a la igualdad, a la no discriminación y a la autonomía reproductiva. A verse libre de tratos crueles, inhumanos, degradantes, y también a la libertad de conciencia y de religión. Ahora, si se viola la falta de acceso a procedimientos seguros y de calidad y gratuito, sería una violación a esos derechos. Y eso está en seguimiento, lo siguen las expertas de las convenciones internacionales para ver en cada país si se hace el cumplimiento. Y esas leyes constitucionales están dentro de la Constitución, esos organismos internacionales, y las leyes que se imparten ahí se les reconoce hasta inclusive una jerarquía superior de leyes. Y ahí tenemos un famoso caso argentino que es de 13 de marzo del año 2012, que fue el famoso caso FAL. Se dice la sigla porque nunca se dan los nombres de la persona, en que Nina, perdón, Nina, podemos hacer una prueba a ver si vos podés salir ambas situaciones con imagen y con voz desde el celular, porque en la pantalla no sale tu imagen.
Bueno, no, si la pantalla no sale mi imagen, Y sos que me buenita, vea, pero me ven la imagen ahí me ven. sí, pero la gente no te ve. Bueno, yo lo lamento, pero no puedo salir con el celular Ah, solo, porque listo, para hablar el celular mío no puedo casi. no hay problema. Listo. Yo lamento eso, pero no puedo. Sos una... Bueno, yo estaba hablando del famoso caso Fall y ahí contempla la Corte, digamos, Tribunal Supremo de la Argentina, contempla la posibilidad de objeción de conciencia, pero ahí también, en ese caso, Estela Maris Martínez, que es defensora general de la Nación, y voy a decir textualmente lo que ella dice porque considero, no quiero tergiversar, dice que deberá disponerse de un adecuado sistema que permita al personal sanitario ejercer el derecho de objeción de conciencia sin que ello se traduzca en derivaciones o demora que comprometan la atención de la requirente al servicio. A tales efectos deberá exigirse que la objeción sea manifestada en el momento de la implementación del protocolo o al comienzo de sus actividades, pero la institución que atienda las situaciones aquí examinadas cuente con recursos humanos suficientes para garantizar en forma permanente el ejercicio del derecho que que las leyes le confieren a las personas. Y esto, ¿saben por qué se los leí? Porque después vamos a ver cómo quedó la ley argentina si se cumplen todos los requisitos que la Defensora General de la Nación ha puesto. Bueno, ahora aquí se permitió que en programas de salud sexual y reproductiva, en leyes de anticoncepción quirúrgica, de la ligadura tubaria y vasectomía, artículos donde hay objeción de conciencia. A nivel personal les digo, yo considero que se deberían derogar esos artículos. Porque si una persona quiere ligarse las trompas o la vasectomía, va a estar sujeto a la objeción de conciencia. Me parece absurdo eso. Bueno, y hay un libro importante que salió en Argentina hace unos años, que es Jaque a la Reina, donde tres abogadas de Tucumán, entre ellos la doctora Soledad Dehesa, que fundamentaban y respondían para quien objetara, decía que sería válido considerar cuáles son los actos médicos susceptibles de objetar en el aborto medicamentoso. Quien solicita adquiere e ingiere la pastilla, es la propia mujer. Es la médica que se limita a informar sobre las alternativas terapéuticas y si quiere puede prescribir la receta, pero quien la lleva a la práctica médica de interrumpir el embarazo es ella, la paciente, no es el médico. Entonces, en ese caso, dice, no le ven problema. Me quedé pensando, si me permitís, Adriana, voy a traer, a lo mejor me pueden ver si yo traigo la voz, la imagen. Voy a agregarle un parlante a a- al celular. Genial. Mientras tanto, hacemos una pausa comercial con Vero Ávila. Amiga, en Chile está el aborto por causales, ¿verdad? Estás muteada. Que justo ladró mi perro, entonces lo dejé en mudo. En 3 causales, solo desde el 2017. ¿Cuáles son las causales allá? Son riesgo de vida para la madre, inviabilidad Es un fetal segundo. y violación. Y yo no sé si con esto ellas me pueden escuchar la voz o no. A ver, ahí va. Porque ahora, Ahora probamos. ahora se prueben si pueden escuchar. Yo le escucho bien, si pueden o no. A ver. En
en ese caso yo estoy con el micrófono del celular. Ok. Ahora, Entonces a lo mejor me pueden ver la imagen, no sé. por ahora no, pero seguro que Armando está haciendo su magia. Ah, sí, yo te vi a vos aquí recién, ¿eh? Claro. Y si yo te pude ver a vos, vos me podrán ver a mí. ¿Me pueden ver? Están trabajando en eso. Pero bueno, en este momento, perdón, pero Nina. voy a continuar para no interrumpir tanto. Bueno, perfecto. No sé si puedo continuar para no interrumpir tanto. Nina, conducción. Ahora también yo hablo, en el caso, por ejemplo, ¿puede un juez católico que cree en la indisolubilidad del vínculo matrimonial negarse a dictar una sentencia de divorcio? Y yo aquí voy a recordar algo. Cuando se salió la ley del divorcio vincular en la Argentina en junio de 1987, un grupo muy importante de jueces argentinos lo fueron a ver a la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina para que los eximiera de dictar esa sentencia. ¿Y saben qué le contestó la Corte? El juez que no puede dictar una sentencia, que renuncie. Hay nada más. Me Pero encantó. ¿saben una cosa? No renunció ninguno. Por supuesto. No renunció ninguno. Pero eso sí, muy pícaramente, no habían hecho, lo fueron en privado y no hicieron un planteo judicial. Bueno, cabría preguntarse si una persona de religión judía podría reclamar no trabajar los sábados. Por ejemplo. Otra pregunta, ¿podría ponerse al frente de de una institución médica como jefe de hemoterapia a un testigo de Jehová que está en contra de las transfusiones de sangre? También cabe preguntarse si en medicina hay muchas especialidades. ¿Podría un ginecólogo elegir otra que no vaya contra sus convicciones? Bueno, en el abril de 2014 hubo un seminario muy importante de destacadas feministas latinoamericanas en Montevideo o en Uruguay, y que fue publicado en una revista de aquel entonces, lo pueden buscar porque todavía está, Cotidiano Mujer, se llama la revista y se puede buscar y leer. Ahí, en esa revista, estas feministas partieron de 3 supuestos. Primero, el ejercicio de la objeción de conciencia no puede impedir la implementación de servicios de interrupción legal del embarazo. Segundo, no puede ser una barrera para el acceso. Tercero, no puede impedir que quienes están dispuestos a cumplir la ley y seguir sus mandatos de su conciencia atiendan a las mujeres que lo soliciten el aborto. Y se preguntaba, ¿es este un derecho? Porque su ejercicio suele amenazar a los derechos de las mujeres a acceder en forma legal, oportuna y segura a la interrupción voluntaria del embarazo. Se utiliza la objeción como barrera. De la lectura de allí publicado rescato lo dicho sobre todo por una investigadora, Débora Diniz, que es de Brasilia. Es bioética, especialista en bioética y en derechos humanos y género. Dice, si bien el Estado no puede regular las creencias íntimas y privadas de las personas, pero tiene que determinar de qué forma se expresan públicamente esas creencias, si son aceptables. No hay cómo impedir que los sujetos falsamente crean la inferioridad natural de las mujeres o de determinadas diversidades sexuales o género o grupos étnicos. Pero cuando un médico en su práctica profesional se niega a atender a una mujer en proceso de aborto, su
acto es un exceso sobre su creencia. Si es un centro de atención pública donde está contratado por el Estado, es un funcionario público. Si se niega la atención a una negativa sistemática a la médica. Por eso volvemos a hacernos preguntas. ¿Por qué los valores que transmiten las reglas del aborto son considerados por esas personas que anteponen su pensamiento moral o religioso como valores superiores e incumplen normas como una evidente defensa de superioridad ante la vida y la autonomía de las mujeres? Para mí lo considero, ¿saben qué? Un abuso de poder. Sí. Son los mismos que niegan la teoría de género, son los mismos que impiden la educación sexual integral. Que conspiran a las mujeres, que consideran a las mujeres inferiores como sujetos morales. Por eso hay que evaluar la razonabilidad de las creencias que postulan. Exactamente. Otra pregunta que cabe. ¿Cómo regular la objeción de conciencia? Esta es una falsa pregunta, porque no estamos regulando conciencia, sino en general relaciones de poder y saber. Sí. La campaña, en su anteproyecto que presentó la Cámara de Diputados en el año 2018, no lo puso. Porque sabíamos por los antiderechos era utilizado para obstaculizar la interrupción legal del embarazo que había entonces, y consideramos que con la interrupción voluntaria del embarazo pasaría lo mismo. Bueno, pero admitamos, tenemos la ley del aborto voluntario. Tenemos aprobada la ley 27.610, estamos contentos con ello. Y entró en vigencia el 24 de enero de este año, muy bien. 2021. Y se habla de objeción de conciencia. ¿Saben dónde? En el artículo 10. Okay. Ahí aclaran que solamente pueden invocar objeción de conciencia los profesionales de salud que deban de intervenir directamente en el proceso del aborto. No puede ser una enfermera y no puede ser un farmacéutico que impida. Mantenerlo en todos los lugares y mantenerlo en todos los lugares donde ejerzan su profesión. O sea, en lo privado también. No pueden negarse a actuar cuando están en peligro y no pueden negar cuando está en peligro la salud o la vida de la persona gestante. Y dice una cosa, derivarlo de buena fe. Personalmente dudo de la buena fe de quienes están convencidos de la necesidad de mantener la cultura hegemónica patriarcal de la sociedad. Estoy muy de acuerdo. Yo Nina. Personalmente. No lo pudiste decir mejor, Nina. Hay que desconfiar de esos seres, de esas personas. No le podemos negar eso. Las personas. Ni negarse a prestar atención. Eso sí, no se puede negar a prestar atención sanitaria post-aborto, porque también sería un incumplimiento. Bueno, este artículo va a dar, si no, incumplimiento de este artículo puede ser sancionado, y las sanciones disciplinarias, administrativas, penales, según que corresponda. Pero no bastó con eso. Presionaron para que hubiera un artículo número 11, en la cual, por presiones políticas, según me comentaron, porque si no los votos no hubieran sido suficientes para aprobar toda la ley, se pusieron disposiciones dirigidas a sectores de medicina privada y de obras sociales, los cuales se parte de la posibilidad de que no exista ninguna persona que no sea objetora de conciencia. Por lo tanto, allí se estipula que de no contar con profesionales que no sean objetores de conciencia,
lo deriven a su costo a un lugar del mismo nivel. Yo dudo de eso también. Y me pregunto, ¿es acaso de acuerdo como está redactado el artículo 10 que la objeción de conciencia es individual? Sí, dice que es individual. Está en contra de lo institucional, pero no lo dice expresamente. ¿Qué está sucediendo en la realidad? En un hospital público, lo decían compañeras nuestras de distintas provincias, que hospitales públicos en los cuales todos son objetores de conciencia. El hecho es que en toda una institución médica no haya profesionales directos de la práctica que no sean objetores. De hecho, ¿qué está pasando? Lo están convirtiendo en institucional. Entonces ya no son individuales, sino institucional. Entonces ¿qué una institución tiene conciencia? ¿Acaso una institución puede tener conciencia? Una institución no puede tener conciencia. Bueno, ahí déjame interrumpirte un segundo, Nina, porque en Chile la ley de aborto en 3 causales que tenemos permite la objeción institucional, y es la pregunta que yo siempre hago cuando me invitan a conversar de esto. Yo hago la misma reflexión, que alguien me explique con pera y manzanas, por favor, cuándo y en qué parte empezamos a concebir que las instituciones tengan conciencia y además objeten. Entonces, claro, en Chile está permitido. Persona. Exacto, en Chile está permitido la personal, y que los antiderechos nos ganaron en el Tribunal Constitucional, porque al principio era como allá, que solamente el médico, el personal médico que interviene directamente, es decir, el cirujano, la cirujana, el ginecólogo, qué sé yo, era el que podía objetar. Y en el TC se logró que objeta todo el equipo médico. Acá en Chile puede objetar la enfermera, la auxiliar de enfermería, el arsenalero o arsenalera. Todo el equipo médico puede objetar. Y si hay uno que objeta, el equipo médico no puede atender. O sea, es mucho más complicado. Y además hay objeción institucional para las instituciones privadas, menos mal. Las del Estado no pueden ser objetoras. Pero eso va limitando, y eso que nosotros solamente tenemos 3 causales de aborto, va limitando el ejercicio y el acceso a la ley. Había lugares al comienzo, Nina y Adri, cuando empezó la ley en 2017, había lugares del país en que la ley era como que no existiera porque había una institución privada en el lugar y se había declarado objetora y no había hospital público. Entonces, no había cómo atender a una mujer que llegaba o persona gestante que llegaba en una de las 3 causales. Así estuvimos aquí. Bueno, justamente eso es lo que vos estás hablando y diciendo, me hace a mí pensar y decir y considerar también que sí, no cabe preguntarse, en este caso en forma personal lo estoy haciendo, si no es necesaria una parte de esa reglamentación para precisar mejor ese artículo 11. Porque inclusive en los hospitales públicos, si una persona, son objetores todos individualmente, y resulta que para el traslado económica, en las que van a los hospitales públicos son personas con más necesidades económicas, y seguramente a sus costos, ellos tienen que trasladarse a otro lado porque ahí no pueden, aunque lo deriven. Le escuchaba yo a compañeras de Misiones que tenían que trasladarse hasta la ciudad de Rosario desde su bolsillo, personas más vulnerables económicamente. Terrible. Entonces yo creo que ahí habría necesidad de una reglamentación de mayores precisiones. Acá Nina se sacó un protocolo de la objeción. Te lo voy a compartir. Claro, te lo voy a compartir por el grupo en el WhatsApp. Eso, sí. Una reglamentación sobre estas cuestiones para precisarlo mejor, para que quede más preciso y más claro. Pero bueno, no todas las personas piensan como lo que yo estoy pensando. Eso, soy consciente de eso. Y que lo mismo te pasa a vos. Sos consciente que no todos piensan como vos pensás. Así es. Y además, ¿qué pasa con los sectores privados, las obras sociales? Acá en la ciudad de Buenos Aires, escuchaba los otros días, que no quieren atender, que están... Ahora el pretexto es la pandemia. Pero ojo, porque es el pretexto también. Ahora, ¿qué pasa en el derecho comparado? Es bueno tenerlo en cuenta.
En Uruguay, por ejemplo, se permite la objeción de conciencia institucionales, con el derecho al de aborto voluntario. Pero inclusive llega a ser hasta las ciudades enteras, territoriales. El caso de la ciudad de Salto, lo cual hace con problemas. En Italia sucede lo mismo, regionales, territoriales, Sicilia entera, y la Comunidad Europea intimó a Italia y la multó y la penalizó. ¿Por qué esas mujeres que viven en Sicilia se tienen que trasladar a otras provincias u otros países? Cabe tener en cuenta el derecho comparado por eso. Y en México, cuando en el 2007 el jefe de gobierno, cuando en México sabemos que DF sí se puede y ahora creo otros estados también, claro que debían acatar las disposiciones, todos los profesionales, bajo la pena de perder su empleo, pero rapidito dictaron una ley de salud que les permite objetar. Jaja. Las presiones que hay a veces de los antiderechos, como decimos. Son tremendas. Ahora, en los países miembros de la Comunidad Europea, en su gran mayoría, permite la objeción individual de conciencia en el aborto voluntario, pero son pero muy estrictos en su reglamentación para su aplicación. Eso sí hay que saberlo. Y en los países escandinavos y otros, como Islandia, está prohibida la objeción de conciencia por considerar que es un método muy sutil para limitar el derecho legal a la debida atención médica del aborto. Eso hay que saberlo también. Claro. Sí. Y ahora les voy a traer un fallo muy reciente, porque decir del año 20 es muy reciente. El fallo es un fallo hecho en la ciudad de Estrasburgo, porque ahí funciona el Tribunal de Derechos Humanos de la Comunidad Europea. No es un fallo cualquiera. Es todo del Comité de Derechos Humanos. Y ahí, en ese tribunal, se presentaron dos parteras que eran suecas, de Suecia. Y entonces ellos hicieron un dictamen el 12 de marzo del año 2020, o sea, hace un añito nada más. Y 3 jueces de ese tribunal establecieron que conforme el Convenio Europeo de Derechos Humanos en Suecia, que prohíbe la objeción de conciencia frente al aborto en Suecia, no es algo que esté contra los derechos humanos, porque está de acuerdo, digamos, a lo que la ley, a lo que considera, a la protección de las mujeres, y que está dentro del ejercicio de Suecia, podían muy bien prohibir que los objetores de conciencia, digamos, estar allí. Y les decía a estas dos suecas, pero ojo, fueron 2 dictámenes, porque fueron por separado, no es que fueron juntas, no, era un fallo, 2 fallos son. Y en la cual declaró inadmisible esas demandas, porque en todo caso el objetivo que tenía Suecia era legítimo, de proteger la salud de las mujeres que quieran abortar. Y eran también necesarias en una sociedad democrática y proporcionada. Y si ellas les impiden trabajar porque ellas consideran que siendo parteras no pueden hacerlo porque son objetoras de conciencia, váyanse a otro lugar, váyanse de Suecia. No pueden obligar a Suecia. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene el dictamen de un tribunal de esa característica de derechos humanos de toda la Comunidad Europea?
Bueno, y esa misma cuestión que fue con las parteras, le podríamos decir a los médicos. Eh, bueno, yo voy a dar a Vero y voy a dejar después, en todo caso, si tengo 2 minutos, y voy a contar una anécdota personal, porque también hace a la esencia de lo que hemos vivido en la Argentina y de lo que vivimos hoy. Pero eso es una anécdota personal, así que Vero, tenés vos toda la palabra. Gracias, Nina compañera querida. Conducción, así como le Sí, cantamos en las marchas, tiene ¿viste? que, Nina Corazón, acá tenés eso, las pibas para la revolución. eso, Sí, muy bien. no. Bueno, entonces, Pero, Adri. a ver, vamos hilando un cachito a partir Ujú, de todo esto, esta información de Nina que es contundente. sí. Vamos a pasarlo entonces a la realidad de cada uno de los países. Ujú, Acá más o menos ya algo también dijo Nina, ujú, después nos va sí. a ampliar. ¿Qué está pasando en Chile aún en tres Mm, causales? ¿Qué ujú. pasa con la objeción de conciencia en la realidad? Mira, nosotros como, bueno, porque yo por mi trabajo soy parte de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile, soy la profesional de apoyo de la mesa, y la mesa ha realizado en el año 2019 y 2020 monitoreos a la ley de aborto en tres causales. Se las voy a hacer llegar porque es interesante ver los resultados, compañeras, de cómo acá en Chile se ha logrado aplicar y no aplicar las tres causales y han buscado 1001 resquicios para no hacer cumplir la ley. En Chile está establecido la objeción de conciencia individual, como les explicaba, no solamente para el médico o la médica, sino que para el equipo médico completo, incluyendo el arsenalera, arsenalero, etcétera, y también la objeción de conciencia institucional para las instituciones privadas. Las únicas instituciones privadas que no pueden declararse objetoras de conciencia son las que tienen un convenio con el Ministerio de Salud, es decir, con el Estado, de prestaciones de servicios que realizan los privados a nombre del Estado, pero en el área de ginecología y obstetricia. Si tienen un convenio de atención de urología, se pueden declarar objetores, pero si tienen un convenio de prestación de servicio con el Estado que vaya a la práctica ginecológica, no se pueden declarar objetores. Eso por un lado. ¿Qué es lo que hemos ido nosotros descubriendo con los monitoreos? Que la ley de aborto en tres causales cuesta que se cumpla, que se lleve a cabo el cumplimiento en todo el territorio del país. Como les señalaba al comienzo, hay lugares donde cuando recién se empezó a aplicar la ley habían quedado sin cobertura legal porque el centro de salud era privado y se había declarado objetor, por lo tanto no había lugar donde la persona que era de esa ciudad se pudiese atender. Ahora, el protocolo de objeción de conciencia en Chile permite que el Estado, o sea, obliga al Estado, al hospital, al establecimiento, a pagar los gastos de traslado de la persona gestante o de la mujer que deba moverse de ese lugar porque no puede ejercer su derecho de alguna de las tres causales. Eso también es importante recalcarlo de acuerdo a lo que Nina decía, que allá no funciona así, acá sí está, que está a cargo del establecimiento de salud. No, no, en los privados sí, pero Ya, no en los públicos. perfecto. Entonces, lo que hemos ido viendo es que ahora en pandemia también se ha agudizado muchísimo la dificultad para el acceso a las tres causales. Las prestaciones ginecológicas, las prestaciones de salud sexual y reproductiva en general, más bien, han ido quedando en el último lugar de la fila. Y con prestaciones de salud sexual me refiero incluso a la entrega de la píldora, del preservativo, la píldora el día después, las que están embarazadas a tomarse sus exámenes, a las que no están embarazadas a tomarse su Papa Nicolau. Todas las prestaciones han ido quedando atrás porque la mayor parte de los equipos médicos se han tenido que transformar en equipos que atienden COVID en la mayor parte de los lugares. Entonces, de eso sí nos hemos dado cuenta. Y de lo que nos hemos ido dando cuenta acá, es que, por ejemplo, la tercera causal, que es la violación, las mujeres que han necesitado abortar por esa causal en este tiempo de pandemia han preferido la compañía de redes seguras de feministas para hacer el aborto que ir a los centros médicos.
porque el trato ya es inhumano cuando tú vas en tiempos normales, no es de lo mejor cuando es la tercera causal, te expones demasiado a la violencia del sistema patriarcal que está puesto ahí en los sistemas de salud, y con mayor razón en estos tiempos de pandemia, donde yo creo que la tensión del equipo médico es aún mayor, porque está todo muy tensionado. Y con la objeción de conciencia pasa que se aplica a, yo nosotros como mesa no tenemos datos exactos, ni entiendo, ninguna organización que tenga así exactos datos de cuántas atenciones no se han prestado, cuántas veces los objetores han dicho que no y cuántas veces en las clínicas, porque como ya hay información de quienes no realizan las prestaciones de las tres causales, las mujeres y las personas gestantes acuden a otros lugares donde hay orientaciones. Además aquí hay instituciones que a partir de la ley, acompañan a las mujeres que están en las tres causales. Por ejemplo, APROFA está reconocida como una de las organizaciones acompañantes de las mujeres que están en una de las tres causales, y ellas van orientando a las mujeres dónde ir, a qué lugar, de acuerdo a su domicilio, las derivan a qué, por ejemplo, en la región metropolitana, a qué institución sí pueden ir, que ahí hay un equipo médico que las va a atender y que no les va a decir que no. Es decir, ese trabajo se ha ido haciendo para evitar encontrarse con los objetores y las objetoras de conciencia en los centros médicos. Pero ha sido una tarea compleja porque también los equipos médicos, yo me imagino que funcionan de la misma manera aquí y allá. eh, a ver, tienen muchísimo poder, como decía Nina, tienen muchísimo poder. Entonces también hay una cosa ahí que creo que se maneja de mala manera, digamos, ¿no? Y que de alguna manera como que se ha obligado a los demás integrantes de los equipos médicos a declararse objetores también cuando el médico o la médica se declaran objetores. O sea, como que hay una tensión ahí, ¿no? Perdón, y si es medicamentoso Mm, el proceso, el procedimiento ujú, del primer trimestre, ujú, digamos, sí. ¿por qué un equipo médico sería necesario para que todo funcione? Si con un solo médico o médica que atienda a la persona gestante sería suficiente. Bueno, porque a eso me refiero con el poder de los médicos, de los equipos de salud. Nosotros cuando en Chile había, a los inicios del año 33, había ley o sea, no había ley, había el protocolo que permitía aborto terapéutico, así se llamaba, que estaba en el Código Sanitario. Siempre se permitían los abortos en ciertas causales, pero con opinión de 3 profesionales médicos. Después eso se modifica en el año 34 y se pide la opinión de 2 funcionarios médicos o médicas. O sea, lo que quiero decir es que siempre el poder ha estado del lado del equipo médico. Ujú. Siempre. Incluso ahora en las tres causales, ellos deciden cómo se hace y se practica. Nunca nosotras hemos tenido autonomía completa, ni siquiera ahora que tenemos estas tres causales, porque está ese poder. Tienen esa facultad y ese poder los equipos médicos. Y lo Claro. decía Nina, que ni siquiera es una cosa de cosa valórica, sino que es saber que tienen el poder de su lado y pueden ejercerlo frente a nosotras y a las personas que gestan. Entonces, creo que por ahí hay que abrir una reflexión mayor con los equipos médicos, con el colegio médico, por ejemplo, aquí en Chile, de cómo se avanza en la comprensión de que el aborto en tres causales o el aborto libre, legal, seguro y gratuito, como nosotras aspiramos a que ocurra en este país, no es un tema de valores, no es un tema de religión, no es un tema donde ese tema valórico tenga una injerencia, sino que esto es un tema de derechos humanos, es Ujú. un tema de vida. Nosotras estamos por la vida, no somos las que queremos que las mujeres mueran, al contrario, queremos salvar, nosotras sí que queremos salvar no solo una vida, 2 vidas, queremos salvar todas las vidas, queremos Todas las, que las así, mujeres y las personas gestantes dejen de abortar en condiciones de clandestinidad inseguras, queremos que puedan abortar en forma totalmente segura, en condiciones de salubridad que les den seguridad para no morir. Y yo creo que ahí los cuerpos médicos, en el caso de mi país, el colegio médico, tiene
mucha deuda con el movimiento feminista, mucha deuda con este tema, porque no ha dado pasos en esto que señalo que tiene tanto que ver con la educación y que siempre la educación está a la base, siempre está a la base. Pero me diste justo el pie de lo que te quería preguntar. Acá en Argentina, muchos sectores de instituciones de educación resisten a la educación sexual integral, que acá la llamamos ESI. No sé si allá se llama igual. También, sí, así le llamamos acá también. Perfecto. Allá, ¿cómo funciona esto de la ESI? Nosotros no tenemos ESI. No tienen ESI. No tenemos ley, nada, nada. No, pero hay una cuestión, permitidme que ya que Sí. debía Adriana meterse también, que creo que tanto en Chile como aquí debería ser mantener que las instituciones son laicas, laicidad. Si Exacto. nosotros seguimos bajo la protección religiosa, que la Constitución nuestra, por más que diga que mantiene económicamente a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, no es teísta, no es una constitución autoritaria, no, nosotras es laica y deberíamos reafirmar la laicidad. No sé cómo está en este momento Chile, bueno, ahora se va a reformar, espero. Sí, Cosa por favor. no, Chile es un estado laico, eso dice la constitución del señor ese que yo no nombro, ¿no? Dice que Chile es un estado laico, pero aquí la iglesia, tú sabes cuánto peso tuvo y Claro. tuvo, y en el único momento que la iglesia dejó de tener, no de poder, pero yo siempre lo manifiesto así, la iglesia la echamos para atrás como actoría política respecto a los temas de sexualidad, de aborto y etcétera, cuando se conocieron la cantidad inmensa de casos de violación y pedofilia de los curas en este país. Claro. Cuando en ese momento, cuando se destapan muchísimos casos de abuso sexual por parte de curas de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana en este país, la iglesia sale como un actor importante, como una actoría relevante respecto a estos temas. No hablan. Hace muchos años que están callados y salen, hablan, porque me imagino que opinión tienen, pero antes se les daba cabida, prensa, micrófono, punto de prensa para referirse a un montón de cosas que tenían que ver cuando se intentó hacer unas jornadas de educación sexual hace muchos años atrás. Hacían conferencia de prensa y declaraban y sacaban sendas declaraciones. Todos estos curas organizados en su sindicato, que no sé cómo se llaman esas cosas, pero yo les digo sindicato, que no es sindicato, pero en su organización donde hablan todos los curas importantes de Chile, y ahora no pasa nada, o sea, no... Pero hay otras religiones, otros sectores los cristianos, religiosos. que acá en Chile. Sí, los evangélicos cristianos, hay una bancada evangélica en el Congreso. Poquita, ¿Sí? no es gigante, pero la hay. Esos sí. son peligrosísimos. Muy peligrosos. Muy atrasados, ya sabemos en Brasil lo que hicieron. De derecha. Absolutamente. Entonces creo que ahí la laicidad nosotros declara que es Estado laico, pero en este país hay colegios confesionales, universidades que pertenecen a la Iglesia Católica. También. Entonces, y que forman, privada, y que, claro, la Universidad Católica en Chile, que es una universidad privada tradicional, forma médicos, forma médicas, forma enfermeras, matronas, y esa es la gente que está en los centros médicos objetando. La católica fue la primera que se declaró objetora y ellos lograron y empujaron que se decretara la objeción institucional, que se estableciera dentro del protocolo de la ley de 3 causales. O sea, ellos son, la iglesia como iglesia quizás no lo hace, pero a través de sus brazos, que en este caso es la Universidad Católica y su clínica y sus médicos, lo hicieron igual y lograron la objeción de conciencia institucional. Entonces, tienen igualmente, aunque no queramos, tienen un poder todavía que lo jugaron y lo establecieron en el protocolo y tenemos objeción de conciencia no solo individual, sino que además institucional. Ahora, con esto que hablábamos recién del tema del poder, ¿no? Yo a veces tengo la sensación, solo la sensación, de que nos dieron la ley. Bueno, joroban y joroban tanto, pero le damos la ley. Pero con un poder tan livianito que después no alcanza
para llevarla a la práctica con todos los derechos que la ley consagra. Porque la ley no es solo la ley para abortar. Es una ley que garantiza, teóricamente, el derecho a recibir educación sexual integral. Y la obligación... Y hay una ley. Claro. Que no se la cumple. obligación con sanciones inclusive para las instituciones que no la cumplan. Claro. Entonces, si la ley, hay muchos que dicen, las leyes son operativas, entonces no se necesita la reglamentación. Bueno, sí, amigues, pero ¿cómo hacemos? Yo no estoy en esa escuela, yo creo que necesitan las leyes una reglamentación, porque si no cualquiera hace lo que quiere con respecto a las leyes. Yo pienso lo mismo. O sea, no es Echa lo la ley, mismo. echa la trampa, decían antiguamente. Ah, sí, yo Claro. todavía creo eso. Y que No, cuando- ojo, pero nosotros logramos que en nuestra ley un artículo, el último artículo, hable de que es de orden público y obligatoria en todo el país, porque una ley es mayor que un protocolo. Por ejemplo, Sí, los claro. protocolos que están del Ministerio de Salud, cada provincia, porque es un estado federal, es un Sí. país federal, tiene que adherir. Acá no, la ley ya está. Es de Claro. orden público completo. Por eso necesita alguna cosita que no es un mero protocolo, sino apretar un poquito más la tuerca. Claro. De ser Hacer una posible. bajada más Yo no concreta. voy a jugarme y estoy en contra de lo que ha salido, no. Eso que se entienda muy bien. Pero sí creo que se puede ajustar un poquito la tuerca, como dicen, con un destornillador un poquito, que podría ser una especie de reglamentación. Una Sí. reglamentación. Sí. Bueno, que no nosotras es lo aquí, mismo que un protocolo. respecto a Esa la es ESI, mi visión y mi manera de ver, ¿no? Y estoy en desacuerdo en la objeción de conciencia, pero bueno, la vamos a tener que tolerar, pero tratemos de ajustarla. eso. Aquí por la ESI, me- Adri, en la ESI nosotros ahora estamos haciendo parte de un impulso que es regional, que se llama Es Igualdad, y nosotros como mesa estamos presentes en ese movimiento que lo encabeza Amnistía Internacional y que está en varios países, en Argentina también. Y lo que hace y lo que está haciendo esa organización, que está en muchos países de América Latina y el Caribe ahí, es que se lanzó, no me acuerdo si fue en abril o mayo, esta campaña, y lo que busca es promover en todos los países que exista la ley de educación sexual y donde exista que se aplique efectivamente, como en Argentina. Pero en Chile, por ejemplo, el año pasado se estuvo discutiendo, la diputada Camila Rojas fue la impulsora de ese proyecto de ley y se rechazó. Y para que se vuelva a reponer un proyecto de ley sobre educación sexual integral tienen que pasar 2 años, entiendo. Entonces, recién el año pasado ya se dijo que no, tenemos que esperar de nuevo, pero es una necesidad básica y elemental. Yo soy profesora, no ejerzo en aula, pero sí comprendo que el proceso de enseñanza, aprendizaje tiene que estar mediado por estas cosas. No podemos obviar lo que está a la vista. Y lo que está a la vista es que la niñez, la pubertad, la juventud necesita conocer, tener e intercambiar saberes respecto a su sexualidad. Y a la sexualidad no biologizante, sino que una sexualidad que le hable y les permita conocer su cuerpo y ejercer su sexualidad con plena libertad, como a nosotras no nos enseñaron, como a nosotras no nos contaron. Porque hoy día hay muchas organizaciones de jóvenes que se autoorganizaron para autoformarse en estos temas y es precioso. Aquí en Chile hay varias organizaciones muy lindas, Derribando Mitos de la Sexualidad, es una organización que a mí me encantan, son solo jóvenes que entendieron o tenían la inquietud de educarse en temas de educación sexual y se organizaron. Y son una voz importante porque hacen talleres, forman a otros pares, intercambian con nosotras, a las personas mayores, digo. Y yo cuando me ha tocado estar con ellos, yo me siento feliz porque si yo a los 15 años hubiese tenido la información que ellos tienen hoy día y que se la entregan a otros en una clave muy concreta de cómo prevenir un embarazo, cómo prevenir enfermedades de infecciones de transmisión sexual, cómo tener relaciones sexuales amorosas, respetuosas, cómo respetar el tema del consentimiento y no caer en abusos con otros que son sus pares, cómo respetar las sexualidades diversas, la LGBTQ+,
es parte de su relato. Ellos no tienen problemas con esa vivencia de la sexualidad. Y creo que No. eso es lo que una educación sexual integral tiene que hacerse cargo de eso que ocurre y entregar formación de buena calidad a las profesoras y a los profesores, a las madres, a los padres, para que ese diálogo respecto a estos temas se transforme en un diálogo absolutamente común, normalizado, que se pueda conversar a la hora del postre en la mesa, como se conversan un montón de otras cosas, pero con madres, padres, familias que tengan información, que no sea un tema tabú, porque lo que tenemos que, creo, Hermoso lo que estás contando. tenemos que instalar formas de relaciones que sean sanas, que se mire la sexualidad con lo amoroso que tiene la relación sexual. No es solamente biología. Y, en No, eso, además, y ahí avanzamos a una concepción de que el aborto es una posibilidad. Si yo hice este camino, me cuidé, no, y tomé ¿cómo se llama? Me puse el preservativo, me tomé la pastilla, tomé todas las medidas de prevención y me falló alguna, que yo tenga la posibilidad de tener y de poder realizarme un aborto en condiciones de salud, de no clandestinidad, que no estoy cometiendo un delito, no tengo que hablar escondida, no tengo que decir me voy a ir a hacer un aborto, así despacito, sino que nombremos al aborto, porque que tengamos ley de aborto no implica que estén todas obligadas a abortar, ustedes lo saben mucho mejor que yo y desde antes, pero en Chile falta muchísimo que avanzar ahí. tengo una pregunta Ya para va a llegar, ya va a llegar. Sí, Nina, no sé si tengo una estamos pregunta para vos. terminando. ¿Quieren que les cuente mi anécdota personal? Sí, pero primero te quiero hacer una pregunta de algo que charlamos ya hace un tiempo en relación al sistema de salud de la Argentina y la posibilidad de que personas de otro país, como en este caso Chile, vengan a practicarse abortos en la Argentina. No está prohibido. Perfecto. No es el caso de Uruguay, que vos tenés que tener una residencia. Acá no dice absolutamente nada la ley sobre eso, así que no está prohibido. Yo Van a agregaría cruzar la cordillera, yo ya las veo a ustedes, Perfecto, montadas en sí. el caballo blanco de San Martín, cruzando la Mira, cordillera para para acá. que les pique a los antiderechos y a las antiderechos, vamos a hacer la fiesta del aborto en la cordillera de los Andes y vamos a bajar todas a abortar, hasta las que no estamos embarazadas y no podemos embarazarnos, vamos a ir a abortar también a Argentina, todas, quiero que me dejen abortar. todos. Yo quiero ir a abortar a Argentina. A esta altura nosotras no, a esta altura nosotras ya no. No, ninguna. No. Yo agregaría un pequeño dato a esto del por qué la ley, además que la ley no lo prohíbe, la Constitución de la Argentina dice que todos aquellos por el solo hecho de pisar el suelo argentino, ya las personas gozan de las protecciones del Estado y de la protección de la ley. Entonces, en este caso, además de que la ley no lo prohíbe, nuestra Constitución hace que todas las personas de buena voluntad, dice la Constitución, y las mujeres somos todas de buena voluntad y las personas gestantes también. Mujeres y personas gestantes tenemos pura buena voluntad. Ya lo creo. Las personas gestantes con buena voluntad pueden venir. Y sí nosotros sí tenemos buena fe, no nosotros. Una pregunta más. Ya estuvimos 1 hora y media charlando y esto se pasó rapidísimo. Como 10 minutos. Sí. La verdad, un placer este intercambio divino. Pero una cosita que me parece importante ver. Nosotros estamos acá de 2 lados de la cordillera, pero el feminismo es transnacional por suerte. Y en estos próximos días se va a hacer un encuentro transnacional sobre objetores de conciencia. ¿Quién quiere contar un poquito? No, me inscribí, pero todavía no sé mucho. He visto nada más que el mapeo, nomás. El mapeo, exacto. Sí, yo vi el mapeo, de hecho tengo abierta aquí la página. Bueno, Redas creo cumple 10 años y en función de ese aniversario de los 10 años sacan este estudio sobre objeción de conciencia. Yo todavía
Creo que está un poquito verde, un poquito, y es muy de académicas, no sé, ya veremos, ¿viste? No Veremos. me atrevo Pero a sabes que decir, a está, hablar sobre eso sí, todavía. yo lo estuve leyendo y estuve viendo las categorías que buscaron para poner a los países en una de esos lugares que es reconocimiento no limitado, limitado, prohibición y sin reconocimiento. Y los Ujú. indicadores que están ahí detrás de esas categorías son interesantes de leer. Y un poco lo que decía Nina cuando hacía ese recorrido hasta que nos llevó hasta los países del otro lado hablando de estos temas, este mapa habla un poco de lo mismo, Nina, va como en esa misma clave de contar Sí, cómo puede ser, esto sí, se sí. va desarrollando en distintos países y los indicadores también interesantes cómo los construyeron. Creo que No, no, gente sirve un que montón. viene trabajando, Sí, son gente que están full time para este tipo de cosas, ¿no? sí. Viven y trabajan de eso, Así que yo digamos, creo no que es nosotros una, que estamos en otras profesiones por ahí trabajando. creo que es un material que de verdad nos va a servir un montón. Y en eso Sí, que lo Sí, que eso porque nos va a seguro. servir un montón por lo que dijo Nina Ojalá sea así. exactamente, que dice que la legislación comparada, mirar cómo está en otros lugares, aprender de cómo han ido algunos países moderando la aplicación de la objeción de conciencia. Yo creo que son cosas que tenemos que ir mirando en nuestros países, por ejemplo en Chile, que ahora vamos a tener una constitución absolutamente nueva y democrática, cómo hay cosas que me imagino, yo no soy abogada, pero las abogadas ustedes dos sabrán que hay cuestiones que se pueden poner para evitar que pasen otras después y que nos vengan Claro, con, no, tiene sí, que tener perspectiva de género, eso exacto, entonces creo que tienen que ahí estar ustedes ahí. es muy importante, yo creo, ir conociendo este mapa de normas sobre la objeción de conciencia. El 29 en la tarde se lanza. Yo me inscribí, a mí me llegó ya hoy día la confirmación de que estoy ahí, porque me interesa conocer sobre la objeción de conciencia. Creo que es un tema que no es menor y en este país que está la objeción de conciencia institucional, sobre todo, que es la que yo creo que, como lo dijo Nina varias veces, es la más cuestionada. Yo creo que individualmente tenemos derecho a objetar y yo no le veo problema, digo, ¿no? Pero institucionalmente me parece que es una me, barbaridad, la verdad. me parece importante este tipo de encuentros porque cuando quedamos solas, quedamos aisladas, o sea, solas en cuanto a países, digo, ¿no? Los países solos, las mujeres quedamos aisladas y el patriarcado nos pega seguro. Mm. Esta forma de tejer redes es una forma de generar una columna feminista, ¿no? Ujú. Para América Latina. Yo me la imagino como la cordillera de los Andes que viene desde arriba, entonces viene pegando la bajada y podemos armar una columna feminista. En esto, ya que estamos, le doy un enorme abrazo y agradecimiento a María Fernanda Duranti, que es la diseñadora de la imagen de fondo de Ay, Húmedas. María Fernanda. Sí, Ella. beso, María Fernanda. Sí. Eh, y recordar un poco el porqué del nombre de este programa, que se llama Húmedas por nuestros cuerpos y por la Pacha. ¿Por qué? Porque las mujeres en la humedad gozamos y la tierra también. Cuando la tierra se la expolia, se Ujú, la vulnera, se seca y se muere. Igual que ujú. nosotras, cuando nos secamos, morimos. Entonces, el, el, la batalla del feminismo no es solo por el aborto. La batalla del feminismo es por la libertad, por el derecho a gozar, a disfrutar de la sexualidad y de maternar o no maternar, el derecho a elegir el destino de nuestra vida, de conformar una familia de un modo o de otro, en libertad. Autodeterminarnos. En libertad. Bueno, es un camino enorme, pero por suerte, les pibis vienen empujando con tanta fuerza que yo estoy convencida de que el mundo va a cambiar, porque Hay futuro con hay toda esta futuro. gente, sí, sí. Sí, como en Chile, esto que vos decías hoy y que lo dijiste la otra vez cuando estuvimos en la otra entrevista con Ale Valle, Ujú, que la gente se cansó de los partidos tradicionales en Chile así y es. decidió votar otra cosa.
les pibis acá vienen con ese empuje, aunque hay muchos de estos que son complejamente desagradables, como los libertarios. Soy pibe libertario, te dicen. Y salgo a pegarle a los demás. Un horror. Bueno, pero una gran mayoría de pibis tienen otro concepto de la vida y tampoco se enganchan en esta discusión binaria y patriarcal de el partido A y el partido B. Queremos otra cosa. Sí, hay que subvertir las formas de producción y reproducción de la vida. Hay que subvertirla. Totalmente. Y ellos vienen a eso y nos han mostrado. Sí, sí. Bueno, Nina también nos ha mostrado cómo subvertir la producción y la reproducción de la vida. Yo cuando tenga unos cuantos años más quiero ser como Nina cuando grande. Pero, y como Adri. Tan viejita no soy todavía. No, por eso te digo, por eso dije unos cuantos años más, o sea, nuestra diferencia es chiquitita. Yo quiero ser como Adri y como Nina cuando sea más grande. Sí, sí. Nosotras las pibas queremos ser como Adri, como Nina. Sí. Compañeras, amigas, de verdad qué placer este programa. Yo me despido antes, así las dejo a ustedes que se despidan últimas para cerrar. Le agradecí mucho a Fernanda, también quiero agradecer a la Murga Baila la Chola, que es la música de este programa, la pueden seguir en las redes, en esa cosa de Florito Verde, está. Y tienen un montón de canciones que son alucinantes. La voy a anotar para que no se me olvide. Baila la Chola. Agradezco, como siempre, a Radio Inclusiva por este espacio, por toda la onda. Les pido a ustedes que sigan a las redes de la radio, que le pongan suscribirse al canal de YouTube, porque es una forma de apoyar esta forma de comunicación independiente, no hegemónica, que cuesta muchísimo trabajo y esfuerzo sostener. No a mí en lo personal, porque la verdad que la radio lo da todo, da el espacio, las cuestiones técnicas, el operador que es Armando, y ya le agradecemos a Armando como todos los jueves, que está siempre ahí presente. Vamos a hacer un programa con Armando como entrevistado. Eso. Gracias. Que es un programa de migrantes que ya lo tenemos programado para el 8, ¿verdad? Sí, 8 de julio. Armando va a estar como entrevistado con otras 2 personas más, porque Armando es mexicano. Así que vamos a trabajar el tema de migrantes, que también es un temón. Temón. Todos temones. Muchas gracias a las 2. Gracias a la gente que nos escucha. Nos vemos el próximo y nos escuchamos. Muchas gracias. Jueves. Hoy Nina hizo toda la pauta de radio. Nina, como ella es diferente, Nina dijo, yo me convocaron a hacer radio, yo hago radio, no tengo imagen, hago radio. Muy bien. Bueno, ¿qué voy a hacer? Te despedimos, Vero, primero. Encantada y muchas gracias. Muchas gracias por todo. No, gracias a vos, Nina. Sí, yo también muchas gracias, Adri, muchas gracias a la Radio Inclusiva, ya me siento bueno, parte y de Radio esperemos, Inclusiva. Vero, esperemos que nos podamos volver a encontrar y no pase tanto tiempo. Ya vamos a tener otro encuentro. Mirá, te va a quedar cerca el próximo encuentro de mujeres porque va a ser en San Luis. Sí, yo me acuerdo que estaba ahí cuando votaron por San Luis. Que ya, estaba feliz. Pero el año que viene seguramente será post pandemia. Post pandemia, sí. Así esperemos para todos los países del mundo, no solo de acá. Sí, así es. Y de América. Por favor. Yo también tengo muchísimas ganas de volverlas a ver, de conversar más largo sobre todas las implicancias de la ley y todas esas trastiendas que debe haber habido enorme para la aprobación de esa ley que esperamos tanto, y algo me he enterado por este lado, pero ahí conversarlo con unas buenas birras. Porque nos va a dar para varias birras, creo yo. Y por eso brindo. Sí. Así que no, muy contenta de estos espacios de intercambio que siempre nos ayudan a ir comprendiendo un poco cómo es la lucha, cómo ahí están instalados los antiderechos, siempre dando la contra, y cómo vamos aprendiendo de cómo actúan también en los distintos lugares. Eso también es muy importante, pero por sobre todo hablar de la educación sexual integral,
aborto libre, legal, seguro y gratuito para todos nuestros países, porque creo que nos merecemos, somos el movimiento social más grande de América Latina y el Caribe. En Chile, si no hubiese sido por el feminismo, no hubiesen pasado muchísimas cosas de las que están ocurriendo. Ganamos, empujamos y corrimos el cerco un montón, ganamos la Pero paridad. por supuesto, el Así hecho de que ser tenemos que sentirnos feminista felices, nos felices. permite transformar la sociedad. Y Así es, solamente así la vamos a lograr. así es, Nina. Bueno, Así que me muchas Nada más. gracias. Muchas Es gracias. un Hasta luego. cierre, Chao, chao. es un Sí. cierre de festejos, Sí. porque hay mucho para festejar. Seguimos en la lucha, pero hay mucho que festejar también. Ujú. Muy bien, gracias. Un abrazo, Gracias, muchas gracias. Un beso enorme. Nos vemos el próximo jueves a todos los que quieran estar. Chau, chau. Chau, chau.